Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Ahora sí, vamos a dar el inicio a lo que es la tercera charla en el marco de este ciclo de conversaciones, un acercamiento al test arquitecto. Esta tercera charla se titula Casa ordenada, realismo lúdico, y a modo de introducción vamos a escuchar ahora al director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa, Julio Falla. Y antes les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la plataforma, las vamos a ir recolectando y al final de la exposición vamos a pasar a la ronda de preguntas. Julio, cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas. En nombre de Teresa Testa y de su hija Joaquina, les damos la bienvenida. Teresa es la presidenta de la Fundación y Joaquina, junto con Julia Laspiur, integran el comité directivo. Bueno, desde la Fundación, como novedades, podemos decirle que recientemente firmamos un convenio marco con la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo, convenio que lo firmó la presidenta de la Fundación, Teresa Testa, con el arquitecto José Ignacio Míguez, y fue firmado en los espacios de la Fundación, que son los espacios del estudio Testa y donde trabajaba Clorindo, y hoy continúan trabajando los arquitectos Fontana y Lorenti. Como dato de color podemos decir que el arquitecto Míguez ocupa en la academia el sitial Clorindo Testa, y este convenio se firmó en el escritorio donde trabajaba Clorindo Testa. Así que dentro de la cordialidad y de la amistad que unen tanto a la familia Testa con el arquitecto Míguez, fue muy emotivo para todos los integrantes de la Fundación. Les agradecemos mucho a todos ustedes, nos acompañan. También queremos agradecer a las empresas que nos vienen acompañando en la Fundación, el Banco de Galicia a través del programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad, la empresa Tersuave, Samsung y Hafele. Ahora sí, los dejo con los arquitectos Lorenti y Fontana. Muchas gracias. Ok, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, dentro de este ciclo de charlas, generando un espacio de conversaciones que fomentan descubrir nuevos enfoques y nuevas interpretaciones sobre la obra de Clorindo. ¿Está bien? Perdón. Bien. Sí, Juan, se escucha bien, ¿eh? Perdón. Sobre la obra de Clorindo, nuevas interpretaciones sobre la obra de Clorindo. Tenemos el placer de presentar a Diego Arraigada, arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y máster en arquitectura por la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos. Actualmente profesor de la carrera de grado de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad de Itela en Buenos Aires. Desde el 2006 es titular del estudio Diego Arraigada Arquitectos y sus trabajos han sido publicados en numerosas editoriales y revistas. Por otro lado, el estudio ha expuesto sus trabajos en diversas muestras locales e internacionales. Para nosotros es un placer tenerte, Diego. No sé, Oski, si querés comentar algo, también vos. No, quedamos, estoy por lo menos expectante. No conozco tanto a Diego, lo conocimos cuando hicimos esta casa en Rosario, así que me gustaría escucharlo, Juan, no más. No, muy bien, muy bien. Yo ya tenía contacto con él y fue un placer poder trabajar junto con la empresa constructora y Omar Ávila, el propietario y su familia. Y Diego, la verdad que además tenía esa relación también con la empresa constructora, que era de Gustavo Micheletti, que había construido una obra allá en el country y también por eso surgió ese contacto múltiple, ¿no? Entre la obra, el conocimiento que ya teníamos de vos nosotros. Bueno, un placer. Con ustedes, Diego. Bueno, Juan, Julio y Francisca, muchísimas gracias por la invitación. Juan, por esa llamada hace unos meses para convocarme y a toda la organización de la Fundación por esta tarea tan linda que están desarrollando.
Confieso, Juan, que bueno, cuando me llamaste me alegré por el llamado, pero también me sentí un poco preocupado porque mi relación con la obra de Clorindo fue breve, fue ocasional en esa obra y no soy un experto, puedo decir, pero luego pensé que podía ser lindo tener esta mirada de haber compartido durante un año y pico el proceso de un proyecto y una obra que fue muy intenso y muy agradable, una experiencia muy enriquecedora para todos, creo, y bueno, intentaré compartir lo mejor posible, incluso apelando a la memoria, porque ya pasaron 10 años casi y tuve que hacer un poco de memoria y de revisar archivos y fotos para recordar todo ese proceso. Quería agradecer primero, digamos, a los que hicieron posible esa experiencia, que fueron, bueno, Juan, por supuesto, por un lado, Omar Ávila y su familia, que son los clientes de la casa, Gustavo Micheletti, que fue el constructor, el director de la empresa constructora que pensó en mí en ese momento como una figura que podría dirigir la obra del estudio en Rosario, y básicamente, bueno, Juan y Oski, que fueron los que un poco hicieron el nexo y la parte más cotidiana y práctica y de resolución de los temas de la obra. La historia de esta casa es como suele ocurrir muchas veces, la de una familia que buscó un arquitecto, que primero buscó un arquitecto local y a través de ese arquitecto, Gonzalo Sánchez Hermelo, dieron con el estudio de Testa y algunos otros, ¿no? Casi por una voluntad, creo yo, según recuerdo, contada por el mismo dueño, Omar, que tal vez si está entre los participantes luego pueda opinar, buscando quién era el mejor arquitecto de Argentina, y surgió el nombre de Clorindo Testa. Surgió, creo yo, de su parte una preocupación en el sentido de decir, bueno, será una persona muy ocupada, será un estudio muy caro, no tenía unas dudas, ¿no? Pero llamó al estudio, lo atendió Clorindo y, bueno, finalmente incluso los honorarios resultaron más bajos que los de un arquitecto local, por ejemplo, o sea que de entrada eso predispuso muy bien todo el proceso y habla a las claras del tipo de actitud de Clorindo y del estudio con respecto a la arquitectura, tomada casi como una actividad totalmente dedicada, digamos, por amor al arte, podemos decir, y por el puro placer de practicarla y ejecutarla. Obviamente como una profesión, ¿no? Pero con todos los temas asociados digamos, al aspecto inmobiliario de la arquitectura, tal vez en otro plano. Y es una familia, una pareja de tal vez mediana edad, con hijos grandes, que básicamente querían una casa de fin de semana donde ellos podrían vivir mucho tiempo y el resto de la familia y amigos venir ocasionalmente a algún dormitorio de invitados y pasar el fin de semana o una temporada más larga en verano. Voy a compartir la pantalla porque tengo algunas imágenes de todo ese proceso para compartir, algunas ideas que pensé que podían ser interesantes a partir de reflexionar sobre el proceso. Confieso que cuando cuando este ofrecimiento llegó, dudé al principio, confieso con un poco de vergüenza, ¿no? Porque digo, no conozco tanto la obra de Clorindo, yo mismo estaba haciendo en ese momento otro tipo de arquitectura, llamémosle, o no llegaba a comprender del todo la sensibilidad arquitectónica de Clorindo, estaba empezando mi estudio y en algún momento recuerdo haber hablado, y también le agradezco a él en este momento, con Marcelo Villafañe, un gran arquitecto y amigo de Rosario, comentándole, mira, surgió esta posibilidad, ¿qué te parece? Y él, sin dudar, en un segundo me dijo, ¿cómo te vas a perder a Clorindo? Digamos, aceptá ya mismo. Y bueno, fue el espaldarazo final que finalmente me llevó a aceptar y hacer el trabajo con mucho placer.
como en toda obra, esta obra ya estaba el proyecto, el anteproyecto realizado, el legajo realizado. Yo entro en esta etapa en la cual hay un set de planos. La empresa constructora estaba seleccionada, como comentaba anteriormente, y bueno, primero fue un proceso de interpretación de los planos, de entender bien los pormenores de la obra. Es una obra en 2 plantas, con una planta alta que simplemente tiene la habitación principal y un pequeño estudio y una gran terraza de jardín o terraza de uso, y una cubierta de 2 techos abovedados de chapa celeste. El lugar yo lo conocía porque había trabajado, pero es el clásico, imaginen, paisaje de una vieja estancia en el campo argentino, en las afueras de Rosario, hoy convertida en un barrio residencial, como tantos lugares, que funciona como un barrio cerrado, pero que dentro de todo tiene un paisaje bastante rico con sus árboles originales. Esa línea de eucaliptus que está por detrás es centenaria. La estancia original es un edificio muy interesante, y los lotes son relativamente generosos para este tipo de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, una parcela de campo casi en el sector oeste de la ciudad de Rosario. Recuerdo que me interesó en su momento, bueno, entender de dónde venía la casa, ¿no? Más allá de entender cómo era el proyecto final. En una primera reunión, ver un poco cómo había sido el proceso, casi de lo que podía, ¿no? Porque no era realmente mi rol, pero me interesó en su momento ir al estudio y ver un poco las maquetas de estudio, ver algunos dibujos. Vi que la casa, esta es la primera foto que saqué el día que llegué. Fuimos con el cliente, con el constructor, y estábamos esperando en la sala de espera para una salita para reunirnos. Y un poco creo yo que, bueno, esta foto resume muy bien el clima porque es exactamente de esa época. La maqueta de la casa está ahí arriba. Esta es una foto que está en la web de la fundación, pero es sin dudas de alguna parte de ese periodo de tiempo en el cual se realizó la casa. De hecho, la maqueta misma está ahí a la izquierda de la foto. Florindo de 88, 89 años, en esa época. Reuniones de trabajo con todos los planos sobre la mesa, con las de proceso y de estudio. Y bueno, y ahora me han enviado estos croquis iniciales, un poco para entender esa génesis. Es una casa que yo en su momento asocié mucho con esta serie de casas que entiendo casi como una especie de gran espacio central, a partir del cual emergen espacios secundarios de uso en todas direcciones hacia el paisaje, ¿no? El proyecto original era una casa bastante más chica que la que terminó construyéndose. eh, Todo era más chico, ¿no? La planta alta era más chica, solo la habitación, el living, este gran cuadrado que está por debajo, y algunos elementos que salen centrífugamente, como la cochera, las galerías y un pequeño quincho. Como les decía, intenté un poco, en mi cabeza, intenté asociarla o interpretar esta casa dentro de esta genealogía que yo bueno, veo, de obras en las cuales siempre hay como un gran espacio central, una cosa principal, muchas veces cuadrada, de la cual emergen algunas apéndices, casi como pseudópodos de una ameba en distintas direcciones hacia el paisaje, y casi que funciona con una organización radial, ¿no? De un centro hacia afuera. A través de sucesivas reuniones con los clientes, estimo yo, la casa, como suele ocurrir muchas veces, fue creciendo de tamaño, y fue incorporando otro volumen en la terraza. Giró un poco, digamos, es una casa que está en un terreno cuyo frente está al oeste, contrafrente al este, y tiene todo un lateral al norte, ¿no? Constantemente los puntos cardinales aparecen en los croquis, y la casa
empezó a girar hacia el norte. Yo creo que finalmente es cuando termina de alcanzar su tamaño final. Ahí vemos cómo la galería gira hacia el norte, el volumen del quincho gira hacia el norte, y finalmente es casi una especie de negociación entre una dirección este-oeste y una inclinación de toda una línea de la casa que va oblicuamente, que busca francamente la orientación norte o noreste, ¿no? Abriendo para ese lado la parrilla y el quincho. Y todas estas expansiones en forma de pisos o pérgolas o escaleras que salen en todas direcciones. Un poco la planta alta se ve aquí con la habitación principal, que es esa gira a la derecha. Y bueno, vuelvo a los planos, entendiéndolos ahora un poco mejor, entendiendo que también los árboles, como se ve en algunos de los croquis, empiezan a configurar como corredores visuales entre los cuales estos dedos salen y se orientan buscando el paisaje y buscando alguna vista buena. El paisajismo también se trabajó bastante concienzudamente para minimizar algunas vistas vecinas un poco cercanas y hacer que la casa crezca de algún modo entre los árboles, ¿no? Pero acá se ve bien ese corazón cuadrado, que es el living, y esta dirección noreste tan marcada que un poco corta la casa en otro sentido, más la aparición de estos dedos que salen en varias direcciones, ¿no? Y yo me lo imagino acá a Clorindo, como muchas veces lo hemos escuchado en entrevistas, y creo que es una gran virtud de su manera de entender la profesión, convirtiéndose él mismo en el habitante, ¿no? Pensando, como él hablaba, esa segunda persona, que es casi como una primera persona. Entras por acá, estás en el centro, está el quincho que con unas puertas corredizas lo podés integrar, tenés la pileta, y de la pileta por la escalera exterior puedes llegar a la planta alta y a tu dormitorio sin pasar por el living. Bueno, toda esta especie de personificación del usuario y de los clientes para meterse un poco en el personaje del usuario y dejar que en esa especie de trance en el cual uno es otra persona, es quien lo está usando, las cosas empiecen a aparecer donde tienen que aparecer, ¿no? Una salida a la terraza desde la habitación principal, con una pérgola para estar ahí arriba, una escalera para bajar directo al parque, y todas las demandas propias de una casa, ¿no? Para recibir invitados, una pérgola con autos, otra pérgola para comer un asado al exterior. Una casa muy argentina, me atrevería a decir, ¿no? Para este tipo de vida de fin de semana tan característica, por ahí de familia y de invitados, y de asado y pileta, todo en el contexto del paisaje de la Pampa Argentina. Y luego una sensibilidad arquitectónica en los alzados, también muy propia de Clorindo, con la aparición de elementos, diría yo, que se agrupan, ¿no? Casi como quien barre cosas que hay en el aire y las va agrupando como objetos autónomos que se van juxtaponiendo unos con otros. A veces con efectos levemente surrealistas, diría, ¿no? Yo que viene de asociar cosas que no están del todo vinculadas, ¿no? Yo lo veo a Clorindo en esa juxtaposición de formas, colores, volúmenes, objetos, escaleras, chimeneas, todo lo que hace a la vida cotidiana, todo lo que hace a la realidad, todo lo que es necesario para vivir, un poco juntado de una manera alegre y despreocupada. Y la sensibilidad arquitectónica es precisamente la conjunción de todos estos elementos, ¿no? Con cierto desparpajo, con cierta libertad y muchas veces con muchas capas, ¿no? Yo veía, siempre me preguntaba en algún punto por qué estas dos bóvedas en la terraza, que primero era una, luego fueron dos. Creo que también es una pieza recurrente, que sin duda, creo yo,
viene de acá, no sé si sin duda, pero me gusta pensar que, bueno, ahí enfrente está el campo y en el campo está lleno de estas edificaciones, estos parabólicos, estos depósitos que si hay que crecer se duplican y generan esta sensibilidad. Estas construcciones utilitarias que tienen un poco como, creo yo, le gustaría a Clorindo, ¿no? El portón de la altura que tiene que tener uno, la de la altura que tiene que tener el otro, la ventana para que entre luz donde tendría que estar digamos, y la construcción un poco cruda, resultado de que las cosas sean un poco lo que tienen que ser, ¿no? Pero bueno, así como trae cosas concretas, como los árboles del lugar, también trae cosas un poco más lejanas que están en el paisaje, pero un poco más inmediatas. Reuniones de trabajo, hubo varias, viajábamos a Buenos Aires con Omar, con el cliente, con Gustavo, el constructor y yo, y bueno, tardes o mañanas de desplegar planos, mirar la maqueta, plantear alguna cosa a Clorindo para que la estudie, o alguna pequeña modificación más en el contexto del estudio. Este es uno de los croquis finales, muchísima producción, digamos, muchísima producción de dibujos de Clorindo, ¿no? Mismo, además de todo el equipo de trabajo de la documentación y el legajo y maquetas, pero muchos planos de Clorindo, muchos croquis, y constantemente volviendo una y otra vez sobre un tema con leves variaciones hasta dar poco a poco con el resultado final. Luego la obra se comenzó, fue en el 2011 que se comenzó la obra. Este es el cartel de obra con el croquis uno de los croquis de la casa. Este es un poco, otra vez, el contexto que mostraba antes, algunas casas ahí por ahí a lo lejos. Y luego, así como entiende el paisaje, creo yo, y entiende su obra, ¿no? Y él mismo tiene esta capacidad tan grande para entender el paisaje constructivo, cultural. La obra es una obra, entre comillas, fácil de construir. Es una obra muy argentina, tiene una estructura independiente de hormigón armado, no supuso detalles especialmente complejos, ni sofisticados, ni materiales que haya que traer de otro lado, sino que está todo hecho bastante con lo habitual en la zona, ¿no? Todas las casas y todos los edificios de nuestra ciudad están construidos así, o muchos, ¿no? Con losas de hormigón, con paredes de ladrillo hueco por dentro y ladrillo visto por fuera, el clásico doble muro que funciona también en nuestro clima y en nuestro tipo nuestras latitudes, el hormigón de la losa que queda a la vista, y luego adentro es una terminación bueno, el hormigón está pintado y de yeso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es un poco también entender quién la construye, dónde se construye cuáles son los desafíos tecnológicos a los cuales uno debe, digamos, cuáles son los límites de los desafíos constructivos, ¿no? Hasta qué punto uno puede, es fácil, digamos, hacer algo de hormigón, es fácil hacer algo con mampostería, es fácil rolar un perfil, entender un poco todo eso y con eso hacer la obra. La obra que en algún momento fue rara y muy linda para mí, porque era totalmente monocromática y blanca y con los materiales a la vista, con los materiales, sí, sin revestir casi y sin pintar. Y luego la aparición, bueno, de todos los elementos de hierro, pero también, ¿no? Elementos muy de la industria, tubos, tubos y planchuelas, perfiles, caños de hierro fundido. Todo el proceso, bueno, esto no viene al caso, ¿no? Proceso de obra clásico con minutas para las reuniones, con decisiones que tomar, con cuestiones prácticas de la obra y la construcción, que en general, gracias un poco a esta sensatez en la ejecución de las cosas, no resultaron nunca demasiado conflictivas, ¿no? Con una serie, con un legajo que a mí particularmente me encantó, o digamos, aprendí de ese legajo, en el sentido de que
cuando lo vi me pareció que le faltaban cosas. Yo por ahí hacía unos legajos con muchos detalles que finalmente no miraba a nadie, que básicamente tenían demasiada información, pero en esto está todo, ¿no? Está todo lo que tiene que estar, en donde tiene que estar, ni más ni menos, y eso me pareció una gran virtud y producto también, creo yo, bueno, de años y años de experiencia y de ir destilando un poco y conociendo una y otra vez la forma en que se construye en Argentina. Yendo a favor de esa forma, no oponiéndose. Entonces la casa tiene un lado, el lado hacia la calle es como más pintado y con cierta desaparición de los materiales, y hacia el jardín tiene una condición un poco más cálida, si se quiere, de los materiales, con el hormigón y los ladrillos a la vista. Incluso hay una zona donde los ladrillos huecos que quedan ocultos porque son como el doble muro interior, se expresan, no sé si se llega a ver ahí abajo de la pérgola verde, se expresan hacia afuera, ¿no? Como un poco tomando este material que no está pensado para ser visto, que queda siempre en una situación relegada y detrás de un revoque o detrás de un muro de ladrillo visto, expuesto hacia afuera con su capacidad plástica, un poco como trayéndolo o rescatando ese material relativamente secundario, ¿no? Otra cosa linda de ver es que en el contexto funciona muy bien. Es decir, ahí atrás se ve, por ejemplo, una construcción que es una casa que está enfrente, pero bien podría ser esta casa, ¿no? Esta condición fragmentada acepta muy bien otros fragmentos, ¿no? Porque ella misma es parte, entiende esa fragmentación. Y creo yo que es una obra en la cual es infinito el tiempo que uno puede estar detenido, extendiéndose, y la vista pasea por la obra, a la izquierda, a la derecha, sube, baja. Uno no la percibe toda de golpe, sino que la va percibiendo, como ocurre con algunas esculturas, a medida que el ojo la recorre y la va entendiendo de una manera dinámica, y sobre todo mientras la va circulando y habitando, ¿no? Y la cantidad de perspectivas inéditas, rincones, riqueza de situaciones es enorme, enorme. Voy a contar, digamos, dos pequeñas, no me gusta la palabra anécdota, pero son como, bueno, situaciones en el proceso de la obra que me parecieron enriquecedoras personalmente y que me terminaron de hacer entender un poco mejor su sensibilidad arquitectónica hacia las cosas, hacia el diseño y hacia la arquitectura y hacia el mundo en general, pero que por alguna razón me quedaron en el recuerdo. Yo les pido también, Juan y Oscar, si quieren aportar algo o algo que recuerden, me ayudan, porque realmente ustedes también participaron tanto como yo de todo el proceso. Recuerdo una cosa linda que ocurrió en la definición del piso, ¿no? El piso era un piso llenado de hormigón. Estas líneas rojas son las líneas de aserrado del hormigón, las líneas, las juntas de hidratación, ¿no? Casi en una actitud opuesta a la que yo estaba acostumbrado, siempre intentando que sean las menores posibles en los lugares estratégicamente colocados para que no se vean. Acá están, otra vez, ¿no?, tomadas como oportunidades de diseño de un patrón en el piso, que también, se complementa con patrones y figuras en el resto de la casa, en cielos rasos y paredes. Pero en un momento, con Omar, el cliente, él me planteaba, bueno, me parece que no será muy frío el piso de hormigón, me parece que a lo mejor le podríamos preguntar qué podríamos hacer para hacer un poco más cálido el interior. Yo creo que él tenía ganas de poner unas maderas, como se suele usar a veces, pero recuerdo haber ido a la reunión y plantearle a Clorindo, ¿se podrá hacer algo para
para hacer un poco más cálido el piso, ¿no? Y Clorindo dijo, agarró los lápices, la fibra de color, dijo, sí, sí, cómo no, podemos acá poner unas líneas rojas, unas líneas verdes, acá hacemos un cuadrado amarillo, y bueno, primero la actitud de Clorindo digamos, tomar la demanda, ¿no? Tomar esa demanda y tomársela en serio y plantearlo, ¿no? Y finalmente no ocurrió, creo que le dio un poco tal vez de miedo al cliente, ya que sea demasiado colorida la casa. Este era, por ejemplo, el cuarto donde eh, se albergaban todas las pinturas con todos los tonos y todos los colores y las mezclas y demás que se iban eh, usando a lo largo de la obra. Pero bueno, no ocurrió eso, ese patrón del piso, lo hubo en la pileta, pero básicamente eh, me quedó un poco esa actitud interesante de asumir enseguida el pedido, la realidad, y a través, bueno, de la sensibilidad propia del arquitecto, intentar darle una respuesta, ¿no? Aceptar las parrillas como son, con su forma, jugar con esa forma, digamos, incluso con la pintura en la pared, no ocultarlas con puertas, no bueno, intentar disimularlas, sino eh, expresarlas o encontrar en su potencial de expresión su valor. Planteaba esta idea muy linda de tener en el quincho mesas de bar, que a mí me pareció encantadora en su momento, con la idea también, ¿no? De la vida cotidiana, es decir, bueno, a lo mejor un día están ustedes dos y comen en una mesa sola, pero otro día vienen un grupo de 2 matrimonios y hay 6 sillas y luego está toda la familia y se van agregando las mesas y así la mesa del quincho crece y decrece con estas mesas de bar. Eh, la idea de la cocina, y yo incluso pensaba, le manda estas fotos, como casi de su casa, creo que son, ¿no? Uno acostumbrado a ver esas fotos impecables de Pinterest o de revistas con pues, cosas súper cuidadas y hiper diseñadas, y las referencias de Clorindo mucho más cercanas a la vida real y al encanto por ahí de un lugar para comer, de una cocina en la cual se disfruta cocinar. Y el otro episodio que cuento, que fue el que tal vez más me quedó, fue la eh, imposibilidad en algún momento, esta es un poco ya la casa un poco más terminada, vista desde la calle, por cuestiones de costos, de utilizar eh, un sistema BRB para aire acondicionado, que básicamente, eh, bueno, centraliza los equipos exteriores en un solo lugar, no se ven los clásicos equipos de aire y es muy costoso, ¿no? Como todos sabemos, en algún momento el cliente optó por poner aires acondicionados tradicionales. Eso para mí fue dramático, porque de golpe el proyecto en el cual yo sinceramente intenté no opinar, ¿no? Cualquier cuestión intentaba siempre referirla a Clorindo o a Oscar o a Juan, y si tenía que opinar algo, intentar entender en profundidad la razón de ser de la decisión y ver cómo operar en consecuencia. Pero recuerdo que estuve una semana o más muy preocupado pensando, primero, cómo decirle al estudio que iban a aparecer todos estos splits en algún lado. Y estuve estudiando en la fachada cómo hacer un sistema de dobles barandas, igual que estas, para ponerlos todos ahí, ocultarlas con plantas, o básicamente usar a lo mejor uno de estos planteros para poner adentro los equipos de aire y que no se vean, pero nada, digamos, era demasiado convincente. Lo que intentaba era encontrar, o en este hueco de aire y luz, ponerlo dentro de los parapetos para que no se vean. Intentaba de algún modo, eh, o digamos, me afectaba de algún modo la intromisión de este nuevo elemento de los equipos e intentaba disimularlos, ¿no? Hacerlos invisibles, que no se vean sin tocar el diseño de la casa. Cuando fuimos a la reunión a Buenos Aires y se le planteó a Clorindo el problema este,
yo esperando ver, bueno, una cara de preocupación o de decepción, la actitud de Clorinda fue, no importa, fantástico, dice, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es diseñar unos parasoles curvos de chapa roja, microperforada, para que corra el aire y atrás se ponen los equipos y eso le da más carácter a la fachada o algo así. Y bueno, más allá de la resolución en particular, creo que el gran aprendizaje para mí en ese sentido fue el de y ahí terminé un poco de entender, ¿no?, su subjetividad, su sensibilidad arquitectónica. Esta capacidad de aceptar la realidad tal cual es y de usarla no solo no solo de aceptarla, sino de usarla a favor de la obra, de la arquitectura, y generar, bueno, un elemento más que a esta fachada sin duda no la perjudica y hasta desde algún punto de vista la enriquece, todo la enriquece, ¿no? Los desagües pluviales, los conflictos la enriquecen cuando un desagüe no puede bajarse, cambia su dirección y va por otro lado y eso le aporta otro tipo de carácter plástico. Y con los aires acondicionados fue muy evidente porque lo pude ver en tiempo real y en concreto cuando ocurrió, ¿no? Cómo aparecieron estos elementos que en mi percepción original iban a ser un gran problema, pero que terminaron siendo un agregado más a la sensibilidad arquitectónica de la propuesta. Y miraba estas fotos de las medianeras, de la medianera que está enfrente del estudio, que creo que todos conocemos, y que tan, bueno, tanto habla de la sensibilidad de Clorindo al rescatarla, ¿no? Y esa ventana que aparece en el medio, después de algunos años, y me gusta pensar que, bueno, ese episodio con el aire acondicionado tiene algo de esto, ¿no? Esta aceptación de que a alguien se le ocurra abrir una ventana, y esto ha ocurrido a lo largo del tiempo. Primero se abrió una, después otra, de acuerdo a lo que se necesitó en ese momento, y cómo todo ello le aporta a esta sensibilidad algo más, y nada le viene del todo mal, ¿no? Yo creo que la gran virtud de la obra de Clorindo es desarrollar esa sensibilidad arquitectónica propia, en la cual nuestra realidad, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de construir, nuestra manera de habitar, y nuestras ciudades, porque nuestras ciudades son así, ¿no? Y incluso él mismo dice, las ciudades son como sus habitantes. Aceptar eso y tomar eso como el carácter distintivo de su sensibilidad arquitectónica, sobre todo en esta última etapa tan linda para mí. Bueno, creo que eso es un poco todo lo que yo tenía preparado. Como les decía al principio, no tenía algo demasiado extenso porque la experiencia, si fue muy rica e intensa, fue acotada a ese periodo de tiempo y pasó hace 10 años. Pero sin duda que, bueno, si abrimos la charla o las preguntas, pueden surgir más cosas y recuerdos que también podamos aportar al evento de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Diego, de parte de toda la Fundación, por esta presentación. Y sí, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a aprovechar unos minutos para que puedan dejar sus preguntas en el chat, y mientras vamos a compartir con ustedes un fragmento del documental que está en producción sobre Clorindo Testa, dirigido por Ezequiel Hilbert y realizado con el apoyo de la Fundación. María, cuando quieras podés compartirlo. No me gusta esta esquina porque estoy acá. A lo mejor si esa medianera no estuviera y hubiera un edificio enfrente me gustaría menos.
Además lo que tiene las medianeras es que son como un elemento vivo las ventanas que se van haciendo. Porque si vos mirás esa medianera, hay como una línea vertical, otra horizontal, y cuando se cruzan hay una ventana redonda. Que evidentemente el tipo que la hizo no pensaba que era porque se estaban cruzando líneas, una vertical y horizontal. O sea, ¿por qué la hizo? No sabés, pero está ahí, ¿entendés? Marca. Sería divertidísimo. Si vos tuvieras que elegir una medianera para pintar en Buenos Aires, ¿cuál pintarías? Esa, claro. No tendrías que verlo todo el tiempo, ¿no? No es algo que puedes estar legal. Bueno, fantástico. Ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas. Ya veo una pregunta en el chat. Los invito también a Juan y a Oski a desmutearse para empezar Gracias, con Diego. la ronda. Gracias, Diego. La Diego. verdad que muy buena la presentación. Sobre todo este último comentario que dijiste, si queríamos participar, pero tal cual. Para él es que algún problema o alguna nueva propuesta de Omar Ávila, que era él y su familia, como que pedían algo nuevo, para él era un desafío, como para un chico decirle vamos a jugar de nuevo. Entonces seguía jugando. Yo me acuerdo que la casa empezó con 150 metros cuadrados, Oski, y luego terminó de más de 300, creo. Y todos esos cambios, porque ya estaba casi lista la casa de 150 metros cuadrados, que era la original que vos mostraste. Y tal cual, a medida que iban sucediendo nuevos encargos, no había ningún gesto de preocupación, al contrario, era un nuevo desafío, como hacer otro proyecto, ¿no? Como quien juega con castillo de arena, ¿no? Se van perdiendo el anterior y vuelve a surgir este nuevo proyecto, ¿no? Y así sucesivamente fue como no ocultar nada dentro como si fuera una gran máquina, ¿no? La casa que está toda a la vista, no pretende hacer algo que oculta. Eso es lo bueno, me pareció que eso que vos describías es tal cual. Para mí era un desafío nuevo a encargar un nuevo proyecto, hacer una nueva variante, agregarle algo, como seguir estudiando, ¿no? Eso me parece que es tal cual y era divertido, porque todo eso generaba nuevas documentaciones, nuevos cambios. Incluso si algo que se estaba proponiendo después no se realizaba, como el piso de color, tampoco había problema ninguno, al contrario, quedaba igual. No estaba ese apego por lo que uno ya había terminado. No estaba terminado, estaba en proceso para mí, continuo, ¿no? Eso fue algo que vos describiste muy bien. Sí, y esto de que no es que la vida se adapta a la obra, sino que al revés, ¿no? Es que la obra se va adaptando a la realidad, a la vida, y se va contaminando, y finalmente es lo que queda de todo ese proceso de desarrollo del proyecto y de la construcción. Sí, tal cual. Con el tamiz de su sensibilidad, ¿no? Sin duda, pero con la total aceptación de los emergentes y de las contingencias y de las cosas que no son propias. Sí, tal cual. Sí, pero esa lectura de la sensibilidad que vos haces, es necesario ser sensible para ver esa sensibilidad. Así que yo estoy encantado de haberte escuchado, querido. Hacía mucho que no nos veíamos. Estoy encantado. Pero realmente es así. Es una oportunidad. Cada vez que existía, él estaba encantado que existiera esa oportunidad, esa posibilidad, esa potencia de la pieza, lo que se necesitaba hacer. Uy, qué bueno, vemos a alguien de ahí de la casa. Regina está. Y ojalá que esté también Hola, Omar por ahí. ¿cómo te Regina, ¿cómo va? estás? Hola, ¿cómo están? Sí, seguro, ¿Cómo estás, estamos chica? yo estoy acá en Buenos Aires, pero mi papá debe estar conectado también. La verdad, gracias por esta exposición de la casa, la verdad que sentimos mucho orgullo, yo siento mucho orgullo, cómo expresaron el proceso y reconozco esa sensibilidad, tuve la oportunidad de conocerlo a Clorindo en 2 oportunidades y les decía ahí en el chat, ¿no? Que
él lo escuchaba a mi papá, que bueno, era su cliente, y él con sus lápices de colores iba modificando el plano ahí junto con ustedes, arriba de su escritorio desordenado que tenía. Y bueno, no, mi primera impresión, quería contar, cuando yo conocí la casa fue, a ver, fue que era difícil digerirla, ¿no? Era como, no era a lo que estábamos acostumbrados, justamente, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que es una casa que nos abraza a todos, nos recibe a todos cuando vamos de visita, es muy cálida. Y bueno, a pesar de que tiene todos estos ambientes, ninguno es igual a otro, ninguno es cuadrado. Es una casa tremendamente flexible y, a ver, aprovechable. La disfrutamos muchísimo con mis hijas, con mi familia, así que bueno, un orgullo poder disfrutar de esto que fue una obra de Clorindo. Qué bueno. Bueno, Qué bueno y gracias. Una pregunta que veo acá en el chat es dirigida a Diego. Quieren saber cómo llegaste a trabajar con Clorindo. Bueno, la obra es en Rosario, ¿no? Creo que, no sé si quedó aclarado, pero la obra es en Rosario. Creo que debe ser la única casa seguro, y no sé si es la única obra en Rosario de Clorindo. Y fue de las últimas de su etapa. Cuando ya estaba seleccionada la empresa constructora y estaba por empezar la obra y se buscaba, digamos, un director de obra, gracias a la empresa constructora con la cual yo ya había hecho otra obra, y alguna relación con Juan también previa, no sé si a través de Marcelo Villafañe o algunos amigos en común, Gerardo. Bueno, por una relación de afinidad surgió mi nombre, creo yo, y ahí fue que apareció la oportunidad, ¿no? Fue casi casual, pero como ocurre muchas veces con las casualidades, funcionan bien, ¿no? Son por alguna razón. O sea que fue un poco así. Yo a Clorindo justo lo había conocido en la charla esta de ópera prima, me acuerdo, que fue ese año, que era un ciclo de la Sociedad Central donde había 3 generaciones y cada una contaba su primera obra. Clorindo contó la de la Cámara Argentina de la Construcción, yo conté una casa que había sido mi primera obra, que fue justamente la que había construido con esta empresa constructora, y Oscar Fuentes también contó su primera obra, ¿no? Pero no tenía tanta relación realmente con Clorindo ni con el estudio, pero sin duda la oportunidad, bueno, valía muchísimo la pena de tomarla. Otra pregunta que veo es si Clorindo fue a la obra, si hay algún momento especial de esa visita, si es que la hubo. Clorindo no llegó a conocer la obra, no llegó a conocer la casa, si mal no recuerdo, corríjanme, ¿no? Pero en mi recuerdo creo que no. Juan No. vino, Sí. Clorindo no llegó a venir. Después, por otro lado, hay... perdón. Diego. Sí, no, fue... No fue a la obra, pero había una comunicación continua con Diego, con el constructor, con Omar, y cada tanto iba alguno de nosotros a la obra, ¿no? Eso seguro, una vez al mes, una vez cada mes y medio, así, a ver algún dato. Y él estaba sumamente informado, así que, y recibía siempre al cliente, así que, y el resto se lo imaginaba, ¿no? Porque ya tenía muchísima experiencia. Tal cual, yo creo que no le hacía de algún modo falta. Y otra cosa también muy linda de ver era que digamos, la precisión de los dibujos, ¿no? La precisión de las medidas, yo creo, lo recuerdo siempre con el escalímetro, es decir, cualquier idea, por más insólita que pueda llegar a ser, tenía una medida precisa y una razón funcional muy ajustada, ¿no? Producto, creo yo, también de su experiencia y de tomarse las cosas súper en serio, ¿no? No eran ideas
eran ideas todas completamente realizables y ejecutables y con medidas y costos acordes a lo que era la obra, ¿no? Hay varias preguntas que apuntan a saber de dónde salió el nombre Casa Ordenada. Una respuesta de Clorindo sería: salta a la vista. O sea, uno cuando ve una obra de Clorindo, finalmente por detrás, en esa palabra, hay como hasta una disrupción. O sea, habría que pensar de nuevo por qué alguien le pone a esa planta Casa Ordenada. Es interesante pensarlo, ¿eh? Hace también entender al autor, que es lo que Diego estaba tratando de decir. Absolutamente. Yo creo que hay algo también, obviamente, un juego de palabras, una casa que se la ordenan en cierto modo, una casa ordenada, pero naturalmente uno la ve y duda también de eso, ¿no? Entonces me parece que, como dice Oski, es parte de esa voluntad. Cada aspecto de la obra, hasta su nombre, es susceptible de ser repensado y darle una vuelta de tuerca, de no ir al lugar común y a lo obvio, sino de, bueno, proponer algo más. Diego, ¿vos leíste el libro de Clorindo Hacia una arquitectura topológica? De los años 70, o sea que no creo que... No, es interesantísimo porque tu relato se asemeja en muchas partes. Él escribió ese libro junto con Jorge Gluber, no tuvo difusión porque era un... Creo que Juan lo escribían en el ¿para quién lo escribió? ¿Para? Está muteado. Era en el CAIC. El CAIC. Sí. Que Gluber sacaba muchas de esas publicaciones y también publicaciones que no estaban encuadernadas, que esas eran más efímeras, ¿no? Pero esa sí, esa existe. Pero me encanta haberte escuchado. Hacia una arquitectura topológica. Pero sabés que hay una relación directa en esas decisiones, oportunidades de diseño que vos hablabas, de que cada pieza es posible en ese desarrollo autónomo, que meterla en una generalidad es alucinante. Te digo que me gustó muchísimo haberte escuchado y por eso te hice la pregunta a propósito, porque tenía casi la seguridad que me lo hubieras leído porque vos no habías nacido todavía cuando estuvo eso. Así que, pero me encantó, me encantó. Me encantó. Y lo muy interesante es cuando vos mostrabas los avances o las modificaciones que se fue sufriendo el proyecto original, que era, ya te digo, el 50% menos de superficie, que ahí estaba, digamos, el proyecto como vos más lo describías, ¿no? Como si hubiera un núcleo y piezas que salían, que después se fueron como repitiendo, o sea, los cañones fueron 2, el volumen del estar, digamos, la parte del sector de asado creció muchísimo como otro living, entonces se fue generando una especie de doble casa, y en algún momento Omar dijo, es muy grande, y entonces se fue achicando, o sea, sí, de la misma manera, que a mí esa manera de proyectar, ¿no? Que es que parte de un núcleo y se van agregando piezas, hasta que no da más, en este caso se llegaron a duplicar y se la nota, ¿viste? Como muy robusta. En otros casos, era eso de que me pasó el primer proyecto que estuve en el estudio y que sobraba superficie y a él le pareció interesante recortarla, o sea, así como sustraerla, así como podés agregar, podía quitar piezas de esa composición. O sea, tenía esa libertad también, ¿no? Como vos decís, uy, hay que agregar esos artefactos de aire acondicionado, qué problema. Para él era un divertimento, o hay que sacarle, por ejemplo, si a esta casa le tuvimos que sacar unos metros, y bueno, él se fue divirtiendo quitándole piezas. ¿Te acordás, Oski, que empezó a reducir la superficie? Tenía como 50 metros cuadrados más tenía, y sobre ya la documentación fueron perdiendo, y eso se fue haciendo muy completo y muy preciso por eso, porque había como fue más de un año ese dibujo, desde 150 metros a 300, digamos, ¿no? Así que habiendo pasado por 450, así. Claro. Y lo del color también, porque Omar le dijo, yo quiero más color, porque quería más color. Es Omar. Qué bueno verlo. ¿Qué decís? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, un gusto escucharlos.
No, gusto que estén acá presentes. Sí, realmente fue una decisión y cumplir con un deseo de tener algo de Clorindo en mi casa, porque yo conocía la historia de él y cuando me comuniqué, y me atendió directamente él, y no me dijo, no va a ser posible, me dice, venite, cuando yo estaba en Brasil, venite, y cuando llegues me contás, ya contame cómo se compone tu familia y para qué la querés. Y cuando fui la primera vez, tenía ya el primer bosquejo hecho, que son uno de los primeros dibujos que mostró Diego. Y bueno, a partir de ahí, yo lo visitaba cada 15 días, íbamos viendo junto con Oski y con Juan Carlos que realmente ellos supieron interpretar lo que hacía Clorindo, quería Clorindo, y también las necesidades nuestras de la familia. Realmente fue el equipo de trabajo, fue un orgullo para nosotros poder contar con ustedes, porque la unión de Clorindo, más Oski, más Fontana, más Diego, y un poco mi insistencia en algunas cosas que seguramente en algún momento lo saturaron, pero contar con todo ese equipo, más la empresa constructora de Gustavo, y los contratistas que estuvieron, creo que fue una unión perfecta para seguir adelante y ver crecer esa obra, ¿no? Que no en definitiva no nos imaginábamos cómo iba a quedar, pero fue todo una irrupción en el country que no tenía parecidos en ninguna. Realmente estoy muy contento con esto y mi familia también, y por eso el agradecimiento a Diego, que hizo un trabajo de seguimiento impresionante, muy completo, muy profesional, y yo estaba muy tranquilo porque estaba él dirigiendo. Ustedes estaban informados, Juan Carlos y Oski, y venía, y Juan Carlos inclusive llegó a hacer un mural en uno de los patios internos, y Oski estaba continuamente en contacto con nosotros. Y a mí me encantaba estar cada 15 días viendo a Clorindo y que él me contara no solamente lo de la obra, me contaba de su vida, veíamos los cuadros, me contaba cuando de chiquito llegó de Italia. Bueno, eso para mí era muy emocionante. Gracias. Gracias a todos. Si me deja contar, Omar, lo bueno de todo eso, la relación que se creó, que seguimos estando en contacto y estamos trabajando juntos con Omar en algunas cosas. Así que sí. habla a las claras. Diego, eso, en cualquier momento nos acercamos ahí. Eso de por un que poco hablaba... esta pandemia, pero la idea era estar más juntos y poder ver cómo podíamos seguir en contacto. Y seguimos en contacto, físicamente se hace más difícil. Pero esa relación que ocurre en casi todas las obras, ¿no? Y casi todos los grupos de trabajo del estudio se siguió dando en el tiempo así, ¿no? O sea, ese equipo y esa relación que se armaba con el cliente y el equipo de trabajo y los constructores, siempre siguió en pie eso, ¿no? O sea, casi todas las obras ha pasado eso. Sí, yo creo que ustedes... En este caso fue más estrecho porque, claro, hacer una casa, ser la más reciente, pero en general se daba eso que vos dijiste, Diego, la dedicación al oficio y ese amor que hay por la profesión y porque queden bien las cosas, es lo que hace que se armen equipos entre clientes, constructores y el equipo de proyecto, ¿no? Y para mí fue un equipo muy bien armado y muy tranquilo estaba yo de lo que pasaba. Además, poner la idea de tener una casa y poner las manos de Clorindo daba como un orgullo ya desde el principio. Después conocí a ustedes y además no tenía mucho que opinar, porque ¿quién va a opinar sobre Clorindo y decirle hay que cambiar el modelo? No, lo único que podía decir, bueno, me parece tal cosa, y inmediatamente ustedes lo comprendían, lo hacían, y Diego sabía interpretar acá lo que querían ustedes y Clorindo. Bueno, eso fue lo ideal.
Había una pregunta, Omar, que hablaba de cuál fue la repercusión de la obra en el barrio. ¿Y a vos cómo te decían? ¿Qué pasó ahí? Contale un poco al resto. Lo que pasa que fue extraño para todos, porque es una obra que no tiene mucho que ver con el diseño general del barrio. Entonces es como que irrumpió dentro del barrio como una cosa extraña. A mí me gustó y lo fui viendo desde el principio. Hubo gente que les gustó, otra gente que no le gustó, pero nunca pensamos nosotros en atacar el tipo de barrio donde estábamos. No, Pero bueno, algo en de los algunas colores. ¿Te acordás claro, algo de los colores? ¿Cómo claro, era? lo ubicaban por la Casa de los Colores. Jardín de infantes le decían. Claro, No, eso te decía, el claro, kindergarten. claro. Kindergarten. Claro, tuvo algunas agresiones, pero después pasaron, ya me las olvidé. No, No, pero pasan los chicos y dicen, la miran. Los Claro, chicos lo tienen esa claro. sensibilidad que los adultos por ahí no perdimos. lo que ocurre es que esta casa o otras en el country o en los lugares de veraneo un poco van en contra de lo que es el estándar oficial. Lo mismo te pasó a vos, Diego, ¿no? Que hiciste una casa en el barrio que va contra lo habitual que es hacer ese tipo de casas en un barrio. Por ejemplo, la que estamos hablando, la- la casa ordenada tiene como un frente, tiene una puerta, tiene un doble muro, o sea que eso no es habitual. En general son casas que se exhiben muchísimo, que están exentas, que se ven de todos lados. Esta es la parte más colorida, se ve desde el fondo. Tienen otro tipo de propuestas para esos barrios, por eso son un poco movilizadoras, ¿no? Bueno, a vos también te pasó, Diego, con el proyecto tuyo, ¿no? Sí, pero yo lo que veo es que la casa de Clorindo está hecha con todos elementos conocidos, ¿no? Sí. Parece un poco ajena porque lo que abunda no es tan auténtico, digamos. Entonces esta que es un poco más auténtica, eh, paradójicamente parece extraña, pero yo creo que no. Es la menos extraña tal vez del barrio. Diego, una pregunta así, ¿qué te hizo a vos como profesional, ¿no? Haber visto o entendido el proceso de Clorindo. Yo me acuerdo pasar en Punta del Este y encontrarme con una casa que me encantó. Digo, qué buena esta casa, la negra y blanca que está ahí. Y tuve que averiguar después de quién era y me dijeron que era tuya, ¿no? Y yo te aseguro que veía cosas del proceso que se desarrollaba en el estudio. Por supuesto, ayornado a tu generación, lo que querramos hablar, pero me gustaría escucharte a vos qué es lo que pudiste aprender. Viste que cada una de las cosas nuestras o lo que hacemos nosotros, aprendemos. ¿Qué pudiste aprender de esto? Bueno, creo que un poco lo que contaba, ¿no? Yo en general me sale una arquitectura que sería opuesta en muchos sentidos, ¿no? Lo que tomé sin duda como aprendizaje de Clorindo y de gente que un poco lleva esta filosofía es una mayor permeabilidad a incorporar cosas de la realidad y contingencias de los proyectos, una estrategia arquitectónica que permita mejor asumir esos temas, ¿no? Por cambios en el programa, emergentes que aparecen, necesidades concretas que por ahí no nos gustan los arquitectos, pero tienen que estar, tener una actitud un poco más receptiva a esa y usarlos como posibilidades arquitectónicas, realmente, ¿no? Un poco también lo que mencionaba antes, no tanto adaptar la realidad a la obra, sino que la obra acepte mejor la realidad, ¿no? Es difícil, pero sin duda que un aprendizaje para mí en ese sentido. Y esa actitud de estar también un poquito más relajado en el proceso y disfrutarlo un poco más y que las contaminaciones del proceso sean a la larga virtudes del proyecto. No sé si lo logro, pero digamos, sin duda que en ese sentido tomo eso, ¿no? No tomo, digamos, yo creo que también ya es un lugar común decir, bueno, Clorindo es difícil
es difícil que genere escuela, porque ¿viste? Las personas de genio como que se agotan en sí mismas, te dejan una sensibilidad hacia las cosas, y uno puede hacer cosas estéticamente distintas, pero algunas facetas de esa sensibilidad te enriquecen sin duda. Qué bueno, che, qué bueno. Me encantó escucharte. Bueno, un placer La para mí también. pregunta que hacían era cuánto duró la construcción de la obra. Creo que 1 año y medio aproximadamente, un poquito más al Sí, final. un año y medio o 2. Una pregunta más que había en el chat es, ¿cómo piensan hoy en día estos elementos, techos, ventanas, escaleras, desde el estudio? El estudio Testa, asumo. Perdón, yo no entendí, disculpas, ¿eh? ¿Me repetís? La pregunta es, ¿cómo piensan hoy en día estos elementos? En el estudio de Diego. ¿Cómo piensan estos elementos como techos, ventanas? No, eso para mí es que responda Juan, ¿no? Yo no. Claro, desde el estudio seguimos de alguna manera con los parámetros que veníamos trabajando de alguna manera dentro del estudio, pero no nos tocó todavía hacer algún edificio específico nuevo, ¿no? Estamos terminando proyectos que ya veníamos haciendo, pero está preparado como de alguna manera seguir trabajando con este espíritu, ¿no? Pero creo que, Diego, la pregunta era hacia vos, ¿eh? No sé, me gustaría que el que la hizo la repitiera, a ver, para mí es para vos. No, ahí está, en el estudio de Diego, ¿ves? Ahí está, ahí está. Claro. Eso me gustó. A ver, Diego. ¿Cómo piensan hoy en día estos elementos, como por ejemplo techos, ventanas, escaleras en el estudio? Bueno, qué difícil, no sé cuál es la respuesta. Tendrías que explicar un proyecto. No, a mí hay algo que me gusta volviendo a Clorindo, ¿no? Cierta condición esencial de la arquitectura que tiene que ver con encerrar un espacio y hacerle perforaciones para vincularlo con el exterior, ¿no? Que al final toda la arquitectura se resume mucho a eso, ¿no? Tenés que generar un espacio para protegerte y estar, digamos, a cubierto de las inclemencias, de la intemperie, pero después lo tenés que agujerear para entrar y salir y relacionarte con el exterior, y ahí ocurre muchísimo de la arquitectura, ¿no? Y uno lo ve eso en las obras de Clorindo, cómo lo encerrás, cómo lo cubrís, con qué forma, con qué estrategia, y después cómo lo perforás para relacionarlo otra vez, ¿no? Esa ida y vuelta. Otra vez no me sale la arquitectura de Clorindo, pero algunas cosas de esa manera de ver un poco lo esencial me parece muy la tomo, digamos, ¿no? La comparto. Una pregunta en el chat dice, se mencionó que también Clorindo participó en el paisajismo. ¿Qué acciones se dispusieron al respecto? Bueno, siempre todos los elementos que estaban dentro del proyecto eran de alguna forma diseñados en conjunto, ¿no? O sea, que los árboles formaban parte del espacio exterior, que configuraban determinados espacios, que delimitaban a su vez la obra. O sea, eso se hacía con Ana Bascura y que seguimos haciéndolo, que es la especialista en paisaje, pero eran como elementos, como así como como vos decís, tenías un muro y hacías un hueco para vincularlo con el exterior, esa misma manera de hacer ese hueco era como se ubicaban los árboles en el parque, ¿no? Como para definir espacios, preguntándole a la familia qué lugares preferían para tal o cual actividad. Entonces, con lo cual, eso no solo armaba esos límites de espacio, sino de espacio y color, porque cada uno tenía su coloración diferente, cada uno de los árboles, cada uno de los elementos del paisaje digamos, de jardinería, por decirlo así, pero eran árboles. Así que eso tenía el mismo criterio que acompañaba el conjunto. No se hacía por separado como quien hace primero el proyecto y después le agrega la parte exterior, sino que era todo pensado desde un mismo
en un mismo plano y en todas las escalas. Aparecían, viste, en los primeros croquis que mostraba Diego, ya había unos dibujos de árboles, y después se iban materializando y afianzando cada vez más en escala, ¿no? Ahí habría que... Perdón. Diga. No, hay uno de los croquis dice álamos plateados, ojo, no sé si se nos, digamos, están como muy presentes los árboles. Quería mencionar también el estudio de Fuster, que fue el estudio de paisajismo que, bueno, terminó de elaborar el diseño y la ejecución del paisaje. Sí, eso fue muy importante también, el estudio de Fuster Rinesi, que se eligió árbol por árbol con el estudio con Clorindo, y se logró armar todo un parque rápidamente porque se trajeron ejemplares de muchos años, y bueno, todo era elegido por el estudio, y Clorindo ponía qué tipo de árbol quería, qué tipo de color, y eso lo supo interpretar muy bien Fuster con Rinesi, y lograr todo ese parque que no existía. O sea, la familia, por supuesto, no quería iniciar esta casa tan interesante sin tener el parque no solamente diseñado, sino con algo de crecimiento. Por eso de un día para otro apareció un parque, otra de las cosas extrañas que pasaron en Kentucky, que aparecieron camiones con los árboles, hicieron los pozos, se pusieron y en 2 días parecía que el parque tenía muchos años. Por eso, otra cosa extraña que se hizo en la obra, ¿no? Así como si fuera la construcción de Disney, ¿no? Que te van trayendo todo y lo arman a medida. Pero siempre en la búsqueda de una traducción de que esto, lo que también creo que en un comienzo yo entendía de Diego, que hay como una experiencia del hecho arquitectónico, o sea, todo es una experiencia. Eso cuando nombrabas los verbos, como lo utilizaba Clorindo, a mí me encantó escucharte porque era como estar con él, era vos estás por acá y hay toda una experiencia del hecho arquitectónico, no importa un interior, no importa un exterior, no importa de qué estamos hablando, sino hay una experiencia. Y en la búsqueda continua de esa experiencia. Por eso que sigo brindando por las apreciaciones de Diego, porque hay muchas cosas que seguramente no sabías, que representan exactamente la charla que teníamos en el estudio. Era, vos estás por acá, y él se ponía en la piel para poder comentarlo. Y esa es la experiencia que estoy tratando de comentar en cada una de las decisiones de proyecto. Es una experiencia de derecho arquitectónico, es así. Y eso para mí es muy lúdico, ¿no? Vos ves un chico jugando y se personifica y es otra persona y tiene esa capacidad de salirse y por un momento ser otro. Y yo me lo imagino a Clorindo así, ¿no? Como poniéndose en la piel del que habita la casa y jugando a que va por acá, ve esto, mira para allá, sube por acá, y así se va armando el proyecto. Una pregunta más. Con el tiempo de uso, ¿tienen algún espacio preferido de la casa? ¿Cómo se vive la apropiación de esa terraza? La casa se vive íntegramente. No hay un lugar especial, sino que todos los lugares son habitables y para estar contentos y disfrutables en todo sentido. No hay determinaciones que separen ambientes así muy firmemente, sino que es toda una integración de espacios muy abiertos en la planta baja, de la planta alta, que es nuestro dormitorio y vestidor y escritorio, que es muy amplio, las vistas hacia afuera, la entrada tiene mucha luz, y bueno, la casa se ve de todos los costados distinta, entonces hay gente que nunca la había visto y salimos al contrafrente, miramos y otra casa y el frente es otra, y así todo lo que uno tiene que ver. Sí, agrego que alguien lo dijo acá, pero que es una casa, yo lo dije al principio, que costaba imaginarse cómo poder vivir o disfrutarla, y es una casa muy, muy vivible, muy, muy cálida, y todos los ambientes creo que tienen su parte especial, todos los ambientes. La terraza es hermosa, quizás no la aprovechamos como deberíamos aprovecharla, pero es preciosa con todo ese desarrollo de jardín arriba, ¿no? Es muy linda, y creo que para 10 años atrás eran cosas que no se veían, todavía no se veían.
Con tal de que la uses una vez en el año, decía Clorindo. La Ya usé, tiene con mis pasado. amigas nos tomamos unos tragos al atardecer y la usamos, así ¿Ves? que ese es Ahí el está. mejor recuerdo. Ahí está. Que era, inicialmente había otro mirador, no sé si recuerdan que había otra altura más que no se hizo por las reglamentaciones del country, que nos íbamos de altura. Sí, que estaba la escalera en uno de los dibujos que mostró Diego, una escalerita por atrás y subíamos Claro. casi por encima de los techos. Todavía quedó la salida hacia atrás. Era como una especie de mirador. Claro. El claro. golf. Era para Y mí le el decía, golf. ¿cuándo vamos a subir acá? Y él decía, bueno, contá que sea una vez está bien. Una vez al año. Y él hablaba siempre de las terrazas, que por ejemplo la de Pinamar no es que iba siempre, pero con que pudiera subir a ver el mar a veces, ya estaba. Claro. Una vez, qué inteligente. Claro. No, era algo, Clorindo era algo Era un muy sabio, especial. Un sabio. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado. Muchísimas gracias a Diego y a José y Regina por sus comentarios. Juan y Oski. Esta fue la tercera charla del ciclo de conversaciones y vamos a dar por finalizada la conversación. Muchas gracias a todos.